Bien, en la clase de ahora vamos a entrar pensamiento de un autor que se le reconoce por haber sido el iniciador, o por lo menos uno de los iniciadores de la sociología. Es Auguste Comte. De hecho, la palabra sociología es un neologismo que Comte va a acuñar en un momento para plantear esta nueva ciencia, esta estudio científico de la sociedad que resultará novedoso con respecto al pensamiento social anterior, ¿verdad? Porque, bueno, hemos dicho que pensamiento social, pues hubo desde tiempos muy remotos en diferentes culturas. Bueno, en el ámbito occidental está, bueno, todas las teorías sociales, ¿verdad? Toda la reflexión sobre el deber de ser de la sociedad que encontramos en la República de Platón, en la política de Aristóteles, bueno, sin obviar la contribución en este terreno, ¿verdad?, de reflexión social eh, de autores como Santo Tomás, por ejemplo, y bueno, y vale de contar, ¿no? Sería ya muy larga la historia. El asunto es que con Comte se va a dar un giro en este pensamiento social, porque con con este autor francés que surge en unas condiciones que explican también el tipo de respuesta teórica, ¿verdad? Mm, Se inicia un tipo de reflexión sobre la sociedad que, bueno, no, el objetivo central no es tanto el deber ser de la sociedad o relacionarla, tratar de replicarla de de una manera filosófica, especulativa, sino entenderla del mismo modo en que las ciencias naturales entienden los fenómenos sociales, ¿no? De hecho, bueno, Comte la va a llamar física social a esta nueva disciplina, ¿verdad? Esta nueva forma de estudiar los fenómenos sociales. Eh, Normalmente creo que Comte le pesa mucho en su contra, quizás, digamos, el derrotero en el que su teoría, su sociología positivista va a tomar hacia el final de sus días, ¿verdad? En un proceso de deterioro psicológico muy fuerte, toda esta idea religiosa de la ciencia, etcétera. Y esto quizá muchas veces impide apreciar la complejidad de su teoría, ¿verdad? Ahí creo que hay muchas simplificaciones, uno mismo ha caído en este tipo de simplificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, eh, plantear que la perspectiva de Comte, eh, si bien plantea una exigencia, que bueno, que eso está, digamos, más que puesto en duda, una exigencia de neutralidad del observador, eh, una apreciación errónea sería decir que el conocimiento o la mente del observador científico es un espejo ante el cual la realidad se refleja dócilmente y más bien, en realidad, si somos rigurosos y nos acercamos al planteamiento de Comte, encontraremos algo que está en perfecta consonancia con, bueno, uno de los puntos medulares de su pensamiento. Y es que para Comte, eh, el conocimiento, que por antonomasia el conocimiento debe ser científico, es un conocimiento perfectible, ¿no? Es un conocimiento progresivo que se va rectificando a medida avanzan las investigaciones científicas, de tal manera que bueno, mucho antes
que Popper, que hará un planteo más o menos similar en el siglo XX, planteará el carácter provisional de las hipótesis científicas, su carácter, como diría Popper, de falseabilidad, y por lo tanto trataría de una perspectiva donde el conocimiento científico es un conocimiento perfectible, progresivo. Esta cuestión es central en todo el pensamiento de Comte, ¿no? Veíamos en la clase anterior, o en discusiones anteriores, cómo el entorno en que surge la sociología en Francia y en Europa es un contexto de crisis sociales, de crisis económica, de crisis de todos niveles, ¿verdad? Hay estallidos sociales. Francia es como un lugar donde sucede esto muy frecuentemente en todo este periodo. De hecho, como lo señalan algunos autores, de estos estallidos sociales, muchos intelectuales conservadores le echarán la culpa a la Ilustración, ¿verdad? Cosa que también hemos planteado. Por lo tanto, el diagnóstico de Comte no se demarca mucho de este planteamiento. Lo novedoso es que para Comte todo el entorno caótico que se está viviendo en Francia y en Europa es el resultado de factores intelectuales, ¿no? La raíz de esa crisis, de esa inestabilidad, diríamos en un sentido vulgar del término, nada riguroso, anarquía. Quizá lo más ajustado sería decir, bueno, un desorden social, político, proviene de elementos intelectuales. ¿En qué sentido? Bueno, que el momento en que está escribiendo Comte, para él este caos se debe a la disparidad de formas de pensamiento que existen. En una época en la cual, merced al desarrollo de la ciencia, que bueno, que da las posibilidades de tener una visión rigurosa de las cosas, ¿no? Lo que encontramos es como la convivencia de formas de pensamiento que, bueno, algunas sí son como muy coherentes con esa época de avance científico, ¿verdad? Pero hay muchos sectores de las sociedades, no solo en Francia, ¿verdad?, sino a nivel mundial, que, bueno, responden a patrones mentales, a formas de entender la realidad, a visiones del mundo, algunas muy propias de, bueno, de etapas ya superadas, etapas francamente superadas o que deberían de estar ya superadas según el entendimiento de Comte. Por ejemplo, y quizá la sociedad francesa es como el microcosmos donde esto se apreciaría desde la perspectiva de nuestro autor, puntos de vista religiosos, ¿no? Y por lo tanto, que caen en la superstición o que caen bueno, en cuestiones dogmáticas, místicas, ¿verdad? Que ya no tendría sentido en esa época, en el siglo XIX, final del siglo XIX, ¿verdad? La época de la Revolución Industrial, pues no supone eso, ¿no? Una contradicción muy gruesa de tener el desarrollo científico, tecnológico para revolucionar la industria, pero también sectores que tienen una mentalidad supersticiosa o anclada en creencias teológicas, dogmáticas, ¿verdad? Esto no puede ser para Comte, pero es una realidad que según él se está dando. Y también, quizás muchísimo más peligroso en términos
sociopolíticos para Comte, la existencia de sectores de las sociedades que tienen una mentalidad, un punto de vista de la realidad, basado en especulaciones metafísicas, filosóficas, muy propias también de una época que ya debió haber sido superada, ¿verdad? Él está hablando, bueno, de la época del antiguo régimen, ¿verdad? Del régimen feudal, eh, y bueno, todo el florecimiento de la escolástica, eh, y digamos como la cola de esto sería la ilustración con estos filósofos radicales que van a surgir. De hecho, unos sectores conservadores de Francia van a echarle la culpa de los problemas de la inestabilidad a estos intelectuales ilustrados, ¿verdad? Por ejemplo, Rousseau, que es un intelectual ilustrado perdón, radical de la ilustración y, bueno, muchas de cuyas tesis tienen una deriva, un desarrollo interesante que perfectamente puede, eh, puede relacionarse con las raíces de una escuela, o más que una escuela, una matriz de pensamiento social y político eh, muy interesante, ahora que se desarrolla en esta época, eh, que es el anarquismo, ¿verdad? La tradición anarquista que, bueno, tiene una serie de elaboraciones interesantes, ¿verdad? Independientemente, a nivel, bueno, teórico, independiente eh, de sus logros o de alguna o determinadas tendencias, ¿verdad? Dentro del anarquismo. Bueno, Rousseau es, en buena medida, pues un pensador que por sus planteamientos hace una crítica muy fuerte al Estado, y a la cultura, ¿verdad? Siendo, digamos, una parte radicalizada de la ilustración. Entonces, bueno, estos sectores conservadores, clericales en Francia van a echar la culpa de los desórdenes sociales a estos filósofos ilustrados, ¿verdad? Comte se hace eco de esta cuestión, ¿no? Entonces, esa mentalidad que llama mentalidad metafísica, que ya veremos los problemas que esto representa para Comte, eh, es culpable en gran medida, mucho más que aquellos sectores que profesan una visión de mundo más propia del Estado eh, mítico teológico, eh, es culpable de esos desórdenes sociales. ¿Por qué? Porque por sus mismas características, este pensamiento eh, metafísico, especulativo, tiende a la dispersión, eh, tiende a la digregación social y tiende mucho también a, podríamos decirlo en términos actuales, ¿verdad? Como a inspirar como cierta visión utópica de la realidad, aunque, aunque pensamiento como también tiene algo de utopía, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tiene un carácter utópico muy interesante, ¿verdad? Y pese a que es un enemigo declarado de la metafísica, para decir la filosofía, bueno, pensamiento Comte tiene una perspectiva filosófica muy clara también y muy influyente en diversas formas, ¿no? En diversas formas, digamos, bueno, toda la recepción que tiene Comte, que no es tan grande en Europa, pero sí es muy grande en América Latina, o en ciertos países de América Latina, Comte y también Stuart Mill, ¿verdad? Estos grandes positivistas, pero también algunas de sus posturas sobre el progreso del conocimiento científico, ¿no? Entonces volvemos al punto es de que, bueno, hay un caos social, un desorden reinante que tiene que ver con este
tipo de, podemos decir, de mentalidades, de formas de pensamiento, estructuras mentales que obedecen a épocas ya que debieron haberse superado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ante esta problemática es necesario una reforma de la sociedad, porque en ninguna sociedad, y esto, bueno, parece ser muy evidente, ninguna sociedad podría progresar en medio de desórdenes sociales, ¿verdad? Una sociedad necesitaría tener un mínimo de paz, un mínimo de tranquilidad para poder progresar y para poder llevarle bienestar a sus miembros. Eh, Aquí reparamos en una cosa también muy particular del pensamiento kantiano y que se corresponde con el pensamiento conservador. La perspectiva de Kant es plantear que pesa mucho más el individuo, eh, el todo social, la colectividad, ¿verdad? La totalidad social. Eso pesa mucho más que los individuos. Y en esto, bueno, se va a contradecir con muchos autores ilustrados, ¿verdad? Con muchos intelectuales liberales. La realización de la persona se da en la vida social, ¿verdad? Entonces, el individuo está subsumido, como hemos dicho, en la sociedad y por lo tanto, la perspectiva teórica que él plantea con esa nueva ciencia que será la sociología es la perspectiva de la sociedad, ¿no? Por encima de, digamos, las cuestiones individuales. Estas no tienen mayor relevancia. Entonces, es necesario, digamos, si queremos llegar a una sociedad en progreso, y subrayo esta palabra porque es una palabra, un concepto eh, muy, muy apreciado por Comte, el progreso, mm, necesario para reformar esa sociedad será una reforma también a nivel de pensamiento, una reforma espiritual. Y subrayamos acá el concepto de reforma o la idea de reforma en contraposición con la otra vía de cambio, que es la de revolución, ¿no? Comte está en desacuerdo con la revolución porque la ve como una forma violenta de cambio que no de cambio social que no necesariamente para él va a traer un buen resultado. ¿Verdad? Para Comte, que es un conservador, bueno, las revoluciones sociales son un peligro, ¿verdad? Y que amenazan con la disolución social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raíz de esa mentalidad revolucionaria, según él, sería esta mentalidad o esta visión de mundo metafísica, filosófica, ¿verdad? Que tiene justamente a la dispersión. Dígame, Ger. Bueno, con eso de cambio social o progreso, ¿verdad? Lo que usted estaba diciendo, prácticamente critica en cierto modo la revolución, ¿ya? Pero reconoce también que ella ha traído pues cambio y progreso a la sociedad. Pero bueno, ahí surge justamente lo que yo he interpretado, ¿verdad? Que critica los dos estadios primeros, que es el teológico y el metafísico, y luego propone el positivismo, ¿verdad? Que va en miras al orden social y que lleva al cambio social y al progreso. Sí, licenciado. Sí, mira, por ahí esa es una buena pregunta, porque yo creo que a través de esa pregunta suya podemos abordar algo que es también algo que puede permitir como borrar un equívoco sobre la interpretación de Comte. ¿Verdad? Porque, bueno, se parte por el hecho de que Comte es conservador. ¿Verdad? Entonces,
y que bueno, que ven la revolución es un peligro, ¿verdad? Por las razones que acabamos de apuntar, ¿no? Sin embargo, ese conservadurismo no implica ser un enemigo del cambio social. O sea, Comte va a ver, digamos, dos perspectivas, ya vamos a analizar más adelante, dos perspectivas de estudio de la sociedad, ¿verdad? Por un lado, sus leyes invariables, ¿verdad? Es decir, lo que él llama la estática social, las leyes constantes de toda sociedad. Esas leyes, al ser constantes, no cambian, son universalmente válidas para toda sociedad, para todo tiempo. Por lo tanto, estas leyes se conservan. Pero por otro lado, también la dinámica social, el cambio social. Las sociedades también son cambiantes, pese a que funcionen con arreglo a ciertas leyes eh, constantes, ¿verdad? Ciertas leyes, no quisiera decir eternas, porque eso suena como muy teológico, metafísico, ¿verdad? Pero sí unas leyes constantes, ¿verdad? Y hay un cambio, ¿verdad? Kant va a contemplar justamente el cambio como una cuestión no solamente válida, sino que también deseable, ¿verdad? Porque claro, Comte tiene una perspectiva progresiva del desarrollo social. Progresiva, bueno, por cuanto las sociedades se van transformando, pero esta transformación es una transformación en un sentido, y valga la redundancia, la coincidencia con el término que acuña Comte, en un sentido positivo, ¿no? En un sentido beneficioso para la humanidad. ¿Por qué? Porque es una transformación que tiene que ver con la acumulación del conocimiento, ¿verdad? El paso, digamos, del estadio teológico al metafísico y de esto al científico supone una progresiva maduración y acumulación de conocimiento, ¿verdad? La humanidad va alcanzando cada vez mayores cotas de conocimiento, un mayor desarrollo en sus instrumentos, que pasan, digamos, de una visión ingenua por un lado, muy dogmática por el otro, a una visión rigurosa, ¿verdad? Científica. Entonces, lo interesante acá es que justamente Comte plantea el cambio social como un elemento importante, ¿verdad? Que no hay que evitarlo. El cambio social puede ser progresivo, ¿verdad? Significaría algo beneficioso, algo que podría propender en aras de superar ese momento de enfrentamiento, de discordia, de disolución social, podría propender a una unificación de las sociedades, a una concordancia, a un bienestar social, ¿verdad? A una unión y a una moralización social, ¿verdad? Pero esto, a partir de lo que estamos planteando acá, a partir de la reforma del espíritu, como diría él, una reforma del entendimiento, ¿verdad? Como lo decía Spinoza muchos siglos antes, ¿verdad? Una reforma de la razón para superar, digamos, las rémoras, ¿verdad? Todo el lastre teológico y metafísico. Ese cambio social sí es positivo. El cambio social que Comte considera como negativo sería un cambio que procede de las revoluciones, ¿verdad? Las revoluciones serían en contraposición con la reforma, ¿verdad? Porque, bueno, es un reformista. Entendemos por eso reforma como el cambio gradual y pacífico de las sociedades. Cambio para Comte, la revolución, por ser un cambio violento, radical, no conduciría a nada bueno. Ahí si vemos perfectamente el carácter conservador de Comte, ¿verdad? Las revoluciones no traerían nada bueno, ¿verdad? De hecho, pues la Revolución Francesa para él no
no ha traído nada bueno, sino más bien ha sembrado desorden, ¿verdad? Ha sembrado desunión, desmoralización, ¿verdad? En el sentido de pérdida de los valores morales. Entonces, ese es el punto para Comte aquí. Es necesario realizar esa reforma espiritual que sirva de base para la reforma social. ¿Y la reforma social hacia qué iría apuntada? Bueno, iría encaminada a una a la consolidación del estado científico o positivo a nivel mundial. Ese es el punto. Para Comte esa es la cuestión que le da sentido a esta disciplina, a esta física social, que sería, bueno, una ciencia que permitiría estudiar las leyes de la sociedad en función de ese cambio que él propone, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque por un lado, como digo, creo que le da un matiz a cierta apreciación, quizás muy apresurada de Comte, en el sentido de que Comte, como era conservador, entonces era enemigo del cambio social y él quería que las cosas siguieran igual en Francia, ¿verdad? Más bien no es tanto así, sino que, claro, es un conservador, pero que lo que pretendería sería una evolución o un desarrollo, más bien un desarrollo gradual de la sociedad para dejar atrás la mentalidad teológica y la mentalidad metafísica, ¿verdad? En función de las dos cosas que simbolizan como las aspiraciones de su proyecto. Esto que está plasmado en la bandera de Brasil, ¿verdad? Orden y progreso, ¿verdad? Una disciplina que permita garantizar el orden social, pero también el progreso espiritual, el progreso del conocimiento científico, ¿no? Entonces, justamente estos dos elementos, el orden y el progreso, son parte de la perspectiva que está planteando Comte, la estática social y la dinámica social, ¿verdad? Entonces hemos dicho justamente que la estática social serían los elementos que permanecen idénticos de las sociedades a lo largo del tiempo, es decir, las leyes invariables. Esto proviene, sin lugar a dudas, de las ciencias naturales, o de una concepción muy, muy propia de aquel momento de las ciencias naturales, ¿verdad? La acción de toda ciencia es descubrir, o más que descubrir, cuáles son las leyes finales a las que obedecen los fenómenos de la naturaleza. Hay una cosa aquí, hay una implicación bien interesante, porque esto que acabo de decir, y también el hecho de que Comte le llama física social a la sociología, también establece una continuidad entre la naturaleza y el ser humano. Hay una continuidad. Porque, bueno, al final de cuentas, ambas obedecen a unas leyes invariables, ¿verdad? Que el conocimiento científico debe encargarse de desentrañarlas, ¿verdad? No las conocemos de manera espontánea. Y eso es lo que le da razón al saber científico. Dice por ahí Comte que eso es lo que define justamente al científico. No es un erudito, no es quien acumula, qué sé yo, datos curiosos, digamos, solo por dárselas de sabio, ¿verdad?
sino quien se dedica al estudio riguroso de los fenómenos para descubrir las leyes con las que funcionan. Entonces, esto también diferencia mucho al científico del metafísico o del individuo que tiene una mentalidad teológica. ¿Por qué? Porque el metafísico y el individuo que tiene esa mentalidad teológica buscan la explicación de las cosas. Bueno, la persona que tiene una mentalidad teológica, para Comte, buscará explicar las cosas, los grandes problemas del universo, porque bueno, es una mentalidad, como ella lo dice en el curso de filosofía positiva, es una mentalidad ingenua, y que bueno, al final todo lo quiere descubrir o todo lo quiere explicar a través de un ser o de unos seres, ¿verdad? O de unas fuerzas ultraterrenas que sobrepasan al mismo ser humano, ¿verdad? Unas causas externas, ajenas a la naturaleza de los fenómenos que está estudiando. Sin embargo, esta mentalidad teológica tiene una cosa importante que, bueno, ya vamos a ver que en contraposición con la mentalidad metafísica, Comte va a rescatar y va a tenerla, creo yo, en mayor estima que la mentalidad metafísica o filosófica. Y es que en esta visión de mundo teológica, esta idea de lo divino, de lo sobrenatural, que bueno, que para Comte tiene mucha relación con el poder del estamento sacerdotal, pero también con el poder que tienen esas sociedades arcaicas, la casta militar. Bueno, es un esquema de sociedad donde hay una fuerte disciplina. Está claro, una disciplina basada en una superstición, ¿verdad? ¿Cómo? Es una disciplina y es una sociedad, digamos, muy jerárquica, ¿verdad? O sea, hay cierto orden. Y esto ya no lo vemos en la etapa metafísica, filosófica. Etapa metafísica y filosófica, claro, en vez de pensar que la aplicación de las cosas que el ser humano quiere entender se da en lo sobrenatural, bueno, aquí tenemos una sustitución de los seres sobrenaturales o de las divinidades por conceptos abstractos, por abstracciones. El ser, el absoluto, el ente, bueno, todas las categorías filosóficas que para Comte sería eso, ¿verdad? De una sustitución burda de estos entes divinos por unas abstracciones, ¿verdad? Con el gran agravante que como ya el metafísico no tiene esa creencia ciega en Dios o en los dioses, sino más bien una creencia igualmente ciega en sus criaturas especulativas o abstractas. Bueno, cada quien va a optar por una determinada escuela filosófica y a eso se va a tener y no le hará caso, bueno, a quienes planteen otra forma de especulación filosófica, ¿verdad? De tal manera que Comte dirá algo que más adelante repetirán los neopositivistas, más adelante gente como Popper y compañía van a plantear también. Bueno, que la filosofía no podemos esperar el mismo Descartes, va a decirlo antes, ¿verdad? Sí, en el discurso del método dice algo parecido, que básicamente esto, que la filosofía, la historia filosófica, contrario a la historia de la ciencia, no podemos encontrar un progreso entendiéndolo como la acumulación y la mejora del conocimiento. En la ciencia sí podemos encontrar eso, una línea clara de desarrollo, de progreso en ese sentido, pero en la filosofía dirá Comte,
y Descartes lo habrá dicho siglos antes, ¿verdad? En el discurso del método. Bueno, en la filosofía solo hay opiniones de los filósofos. Y lo peligroso es que no solamente son las opiniones de los filósofos, sino que estas opiniones tienen como consecuencia la disolución social. Que todo el mundo, bueno, piensa lo que le van a pensar. Y bueno, y está bien que piensen por cuenta propia, ¿verdad? Pero el problema es que piensan cosas y se enfrentan por esas cosas, se pelean por eso, se matan y mueren por eso, que no tienen ningún asidero científico. Son meras especulaciones. Entonces eso sería para él el origen de las revoluciones sociales. Toda esta mentalidad metafísica que es muy proclive a la disolución social, ¿verdad? Al desorden social. Ese es como el gran problema de esta visión metafísica. Por lo tanto, es importante la reforma social, la reforma basada en la reforma del entendimiento. Entonces, el científico social que busca, por un lado, esto, ¿verdad? Encontrar la estática social, ¿verdad? Encontrar las leyes eternas, las leyes constantes de funcionamiento de los fenómenos sociales. Esas leyes constantes, esta estática social sería el orden. Al igual que en los fenómenos naturales, al igual que lo hacen las ciencias naturales, que bueno, que obedecerían también unas leyes universales, ¿verdad? Inmutables. Digamos, no podemos contravenir esas leyes. Realmente no las podemos contravenir, esas leyes constantes, ¿verdad? Podemos prever fenómenos a cierto punto, pero hay esas leyes que son fundamentales que no las podemos contrariar, ¿verdad? So pena de cometer errores en nuestras apreciaciones, ¿verdad? Y recaer en cuestiones de índole teológica y de índole metafísico, ¿no? Eso, bueno, obedecería a una concepción de un orden racional del mundo, ¿no? Pero también es importante ver no solamente la estática social, sino también la dinámica social, que sería el progreso. Entonces hemos dicho que un cambio positivo significa progreso. Y en buena medida, en función de la lógica de esas leyes universales, así como en la naturaleza hay evolución, en la sociedad también hay un cambio positivo, ¿verdad? Entendido como el progreso espiritual o intelectual. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que para Comte la ciencia social tiene que partir justamente de esta cuestión, de lo que él llamará en el curso de filosofía positiva la ley de la evolución intelectual de la humanidad o la ley de los tres estados. Entonces, el objetivo de la ciencia social será llevar la humanidad al estadio positivo. El estadio positivo, como lo va a caracterizar en el curso, será también el estado conocido como el estado real. Hay una cosa importante en el estado positivo, ¿verdad? Como hemos dicho, sería como el horizonte al cual se dirige, bueno, la actividad teórica de Comte, este proyecto de reforma social. Es importante, y él lo marca como una ley del estado positivo, la subordinación constante de la imaginación a la observación. Ojo con esto.
Aquí Comte lo que nos dice es justamente que el método científico se da en virtud de la observación de los fenómenos, de la observación metódica. Pero recordemos justamente esto, de cómo las ciencias naturales, por lo menos así es así como se concibe, se basa en la observación de los fenómenos. Hay una cuestión acá que creo que es importante subrayarla, y es que al contrario que alguna filosofía del momento, de este periodo, para Comte hay una división marcada entre sujeto y objeto, entre el sujeto investigador y el objeto investigado. Y no hay otra expresión, no hay otra forma de la realidad más que la que se puede observar. Entonces, por eso recalco ahora lo que dice esta primera ley del estado positivo, la subordinación constante de la imaginación a la observación. Pero la imaginación se presta a la especulación, a, bueno, todo lo que sabemos de las etapas anteriores. Esto, por ejemplo, se desmarca de ciertos aspectos que podemos encontrar en otros filósofos anteriores, pero que, bueno, tienen una marca muy importante todavía en la época de Comte. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, bueno, en la manera en que Immanuel Kant plantea el conocimiento. Kant establece, bueno, efectivamente, que junto a las categorías a priori del conocimiento, que se estarían, digamos, en la mente humana, en el cerebro humano, previas a la experiencia, la forma primordial de adquisición de conocimiento es a través de conocimiento sensible, ¿no? A través de conocimiento empírico. Bueno, recordemos que Kant hace pone a dialogar en un sentido crítico muy, muy interesante el empirismo por un lado, pero también por otro lado de toda la idea del conocimiento a priorístico, ¿no? Entonces, para Kant, digamos, lo que está a priori son unas categorías, digamos, como una especie de estructura mental con la que procesamos el conocimiento que nos da los sentidos de la realidad. Comte estaría de acuerdo que justamente es la apreciación, la observación del sujeto lo que le permite conocer la realidad. Ahora, no estaría de acuerdo con Kant cuando Kant dice que los límites del conocimiento humano están fijados por el hecho de que el ser humano solo percibe fenómenos, es decir, solo percibe las manifestaciones de los objetos, de las cosas de naturaleza, cuando están, digamos, puestas frente a sus sentidos. Pero el ser humano, dirá Kant, desconoce lo que es la cosa en sí, es decir, que es la realidad, que son las cosas, más allá de la observación del individuo o del sujeto. Bueno, para Comte esto es un sinsentido. Solamente vale como conocimiento lo que se puede observar rigurosamente mediante procedimientos científicos. Lo del noúmeno es una cuestión metafísica, ¿verdad? Eso, el ser de la cosa en sí, es una idea, una conjetura metafísica que no tiene ningún correlato con la realidad. Entonces, el conocimiento científico es un conocimiento de lo observable mediante una metodología rigurosa de procesamiento
de estos datos para establecer con ellos hipótesis en torno a formular leyes generales. Las hipótesis, como lo dice Comte, y como dirá él, bueno, como la historia lo demuestra, están sujetas a correcciones, están sujetas a ser corregidas y muchas veces a ser refutadas. Pero esto lo dirá antes que Popper, ¿no? Cuando él habla de esta cosa del falsacionismo, bueno, ya Comte lo dice en el siglo XIX, ¿no? Que es posible desechar hipótesis en pro de unas hipótesis más adecuadas que explican mejor las cosas. Y explican las cosas, explican los fenómenos en función de hallar las leyes. No tanto el deber ser o no tanto la finalidad última o estas cuestiones metafísicas, ¿verdad? Sino que encontrar las leyes naturales con las que operan las cuestiones. Y esto servirá, como lo dirá Comte en la tercera ley sobre el estadio positivo, servirá para la previsión racional de los fenómenos. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer las leyes naturales? No nos sirve para tener un conocimiento erudito de esas leyes. Eso no sirve para nada. Nos sirve para prever. Así como la observación de los fenómenos naturales, de los fenómenos meteorológicos, es muy útil para prevenir determinadas situaciones. Pensemos la cantidad de vidas humanas que se salvan al poder prever fenómenos como inundaciones, huracanes, etc. Son fenómenos naturales que se dan constantemente. No se ha descubierto nada para evitarlo, ¿verdad? Pero sí para preverlos. Y en función de eso, bueno, las sociedades se organizan y evitan desastres, ¿verdad? Cuando hay sistemas de protección civil frente a una eventualidad de este tipo, ¿verdad? Pensemos en países como Japón, que hay temblores muy fuertes a cada rato, ¿verdad? O en ciertos contextos donde hay tsunamis constantes, ¿verdad? Son cosas que no se pueden evitar del todo, pero sí se pueden hasta cierto punto prever, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No de una manera infalible, pero se pueden prever y se pueden minimizar los desastres, ¿verdad? Al igual que como puede suceder con otros eventos naturales. Entonces, conocer cómo funcionan los fenómenos sociales permite prever eventualidades que podrían ser indeseables, ¿no? A Comte le interesa saber, por ejemplo, por qué hay problemas sociales, por qué hay guerras, por qué hay revoluciones, ¿no? Entonces, para preverlos en función de esta aspiración de una sociedad ordenada. Bien, le doy la palabra a Kevin, por favor. Buenas noches. Buenas noches. En el caso de nuestra sociedad o de nuestros países, más que todo, que normalmente es una corrupción muy grande, la prevención de muchas veces de esas cosas o los recursos que se deben manejar para prever todas esas situaciones de desastres naturales, muchas veces no, como que no llegan, ¿no? a su contexto como tal, y muchas veces se ve refutado en la población. Por ejemplo, aquí en El Salvador con las maras, lo que pasó en Honduras el año pasado con los dos huracanes, Nicaragua igualmente, igual que Guatemala, y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Sí, claro, bueno, serían cosas de las cuales tendríamos como los conocimientos posibles para afrontar esos problemas, ¿verdad? Desde la perspectiva de Comte. Entonces, eso en función de una idea de conservación del orden y de progreso intelectual de la humanidad. Porque para Comte, y claro, esto creo que es una dificultad también del pensamiento comtiano, como lo plantea la cuarta ley del estado positivo, hay una extensión universal del dogma fundamental de la invariabilidad de las leyes naturales, ¿no? O sea,
los problemas sociales se reducen a unas leyes naturales que no varían, que son constantes, ¿verdad? Claro, esta cuestión, bueno, ya ha sido pues, muy discutida, muy puesta en entredicho por todo el desarrollo de la posterior de la sociología, ¿no? El punto importante, sin embargo, yo creo, y aquí voy cerrando, es el hecho que el pensamiento comtiano también tiene cosas muy comunes con otras perspectivas de la sociedad, en el sentido de que plantean la necesidad de un cambio social para llegar a una mejor forma de convivencia social, más armónica, pacífica, o bueno, con arreglo a determinadas aspiraciones de la justicia social, etc. Y Comte es un teórico, digamos, del cambio social en este sentido, ¿verdad? Y su utopía, que después va a llevar a un nivel extremo, ¿verdad? Ya cuando Comte desvariaba, francamente, ¿verdad? Y había quería inventar una iglesia de la ciencia universal. Bueno, es esto algo muy común de muchas perspectivas de la teoría social y de la filosofía, ¿verdad? Tratar de entender la sociedad para cambiarla de un modo favorable, ¿verdad? De un modo más humano. Y otro punto, y aquí me voy quedando, es que bueno, en virtud de que Comte dirá que más importante que la situación individual, lo más importante es la sociedad. Bueno, para Comte hay una idea que es, bueno, bastante interesante y que también tiene mucho eco en pensamiento social, en la filosofía, etc. Y es el hecho de que el ser humano debe sustituir su creencia dogmática en las supersticiones, en la metafísica, en las figuras divinas, etcétera, debe poner su fe en la humanidad, ¿no? Es ahí donde el ser humano debe, o la sociedad debemos poner nuestra fe, una creencia en la humanidad, y bueno, por lo tanto la ponemos al centro, y el cambio social que se proyecta en virtud de la reforma espiritual sería justamente algo en beneficio de la humanidad. Por supuesto que Comte tiene muchos claroscuros, como todo pensador, y podemos encontrar, bueno, contradicciones, ¿verdad? Inconsistencias, etcétera, pero bueno, no deja de ser un pensador bastante sugerente. Bueno, nos quedamos acá. Yo les he dejado en la plataforma un par de lecturas sobre Comte para que puedan leerlo directamente y podríamos continuar, si quieren, la siguiente parte, bueno, con dudas o cuestiones que ustedes tengan a partir de la lectura. Bueno, quiero agradecerles mucho por su presencia esta tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y que descansen. Okay, gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Gracias, Luis.